Continuamos con el estudio de la vida y ministerio del Señor Jesucristo en este tema de las oportunidades que fueron desaprovechadas. Y hoy vamos a ver la oportunidad de renovarse. Esto lo vamos a estar basando en Mateo capítulo 21, los versos 12 hasta el 17. Otra vez digo que la oportunidad se presenta. Se dice que al día siguiente por la mañana Jesús se trasladó nuevamente a Betania, a Jerusalén, de Betania mejor dicho a Jerusalén, siendo este un viaje más tranquilo. Su destino era el templo. Había purificado el templo al comienzo de su ministerio público, que se narra en el Evangelio de Juan, versos 13 al 17 del capítulo 2. Hago la aclaración que esta fue una primera purificación, pero ahora lo purificaría nuevamente. Es decir que Mateo y Lucas combinaron la entrada triunfal con la purificación del templo, pero Marcos dejó claro que la purificación en realidad tuvo lugar al día siguiente. Siendo así, uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no purificó el templo el domingo? En vista de que era tarde cuando Jesús estuvo en el templo el día domingo, algunos creen que los mercaderes del templo ya se habían ido a casa y no volverían sino hasta el día siguiente. Entonces, no tenía objeto esa purificación. Es decir, se cree también que Jesús evaluó la situación el día domingo y luego volvió el lunes a hacer lo que debía hacerse. Es decir, que tenemos que entender que la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a esta pregunta, a ciencia cierta no sabemos por qué. Podemos nada más especular al respecto. En lo medular de los problemas de la nación se encontraba la ausencia de una apropiada, de una verdadera relación con Dios, tal como lo evidenciaba la corrupción del culto. Por eso aquí en Mateo 21, específicamente los versos 12 y 13 nos dicen: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Palabras, por cierto, muy duras. Fueron palabras muy duras de parte de nuestro Señor. Otra indicación de la ausencia general de reverencia era el hecho de que el patio que estaba abierto al público se usaba para acortar distancias al ir de una parte de la ciudad a otra. Entonces, Cristo puso final a esta costumbre. Dice en Marcos 11:16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios o llevando utensilio alguno. Es decir que la palabra griega que se traduce por utensilio es una palabra general que se puede referir a muebles, a mercancías y a cosas parecidas por el estilo.
Existen centros comerciales donde tienen acceso a otro centro comercial por un pasillo, ¿ve? Y no es ningún problema. En este tiempo, que era lo que sucedía, que habían ocupado el templo sagrado, el judío lo entendía, lo sabía, pero le importaba ya poco en este tiempo. Entonces lo agarraban de pasada, llevaban utensilios, llevaban lo que ellos querían. Esto, de acuerdo a la ley mosaica, no era permitido. Esto fue una de las cosas que también le enardeció a nuestro Señor. Entonces, después de limpiar el templo, Jesús les enseñaba, dice, y todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Lo dice en el verso 18 de Marcos 11. Luego dice que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Verso 14 de Mateo 21. Este es el único episodio de sanidad en el templo que se consigna. Es probable que algunos estuvieran decepcionados porque Cristo no había atinado a establecer su reino el día anterior. Ya en anteriores ocasiones hemos visto cómo es que ellos esperaban el establecimiento de un reino terrenal, incluso muchos esperaban el establecimiento de un reino militar, pero en general todavía había cierta atmósfera de entusiasmo, ¿ves? Entonces los niños que habían venido al templo con sus padres comenzaron a repetir las palabras que habían llenado a Jerusalén el día anterior. Dice en el verso 15 de Mateo 21 que los muchachos aclamaron en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David. Estos niños que aquí se menciona visitaban el templo con sus padres del mismo modo que Jesús lo hizo con su madre María y José su padre cuando cumplió los 12 años. Veamos en Lucas este episodio muy importante en el capítulo 2, en los versos 41 en adelante. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Ve? O sea, nosotros podemos con facilidad documentar esta situación que era verdaderamente muy clara, y que aquí se está presentando. Bueno, decía que la oportunidad se ha presentado, se les presentó a ellos, pero también otra vez la oportunidad es rechazada. Y ahí lo vemos en los versos 15 hasta el 17 de Mateo capítulo 21. Dice que, pero los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, y los endurecidos corazones de ellos siguieron totalmente inconmovibles. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se indignaron y le dijeron al Señor: ¿oyes lo que estos dicen? Ahí lo presenta en Mateo 16, capítulo 21, verso 16. Entonces, el Señor Jesús le respondió: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Ve? Perfeccionaste la alabanza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos?
que en lugar de conmover los corazones de los jerarcas judíos, todas las maravillas que hacía solamente aumentaba la determinación que habían tomado ellos de matar a Jesús. Esta cita que tenemos aquí proviene de Salmos capítulo 8 y el versículo 2. Noten lo que aquí se presenta en Salmos capítulo 8 y el versículo 2. Dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en lugar de conmover los corazones de los jerarcas judíos, todas las maravillas que hacía solamente aumentaba más la determinación que habían tomado ellos de matar a Jesús. Y les recuerdo lo que tenemos en Marcos en el capítulo 11 y el versículo 18. Ahí está esta situación manifiesta bien clara. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, nosotros podemos ver esta situación aquí bien marcada, ¿ve? Sin embargo, le frustraba esa popularidad de que él gozaba. Estaban temerosos de arrestarle durante el día, cuando todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. En Lucas capítulo 19 y el verso 48 se nos deja clara esta situación. Mire lo que dice: y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea, estaban totalmente admirados, no podían arrestarle de noche porque no tenían idea a dónde se estaba quedando. Pero claro, aquí tenemos una situación que aparentemente vemos que Judas pronto les iba a resolver este problema, y a su debido tiempo pues daremos especial atención a esta situación. Jesús siguió enseñando el resto del día, es decir, que se ubica aquí el incidente que los griegos buscaban a Jesús, y la enseñanza que resultó la tenemos bien clara en el capítulo 12 de Juan, del cual también más adelante nos vamos a referir. Un incidente que pudo haber tenido lugar el día lunes. Otros creen que haya mejor cabida en el ajetreo que se presentaba para el día martes, y es en este día donde se cree que se puede ubicar este compendio. Ya hemos dicho que fue una semana, aquí estamos hablando de la última semana del ministerio de nuestro Señor, y ya hemos dicho que fue una semana verdaderamente muy dura. Entonces, Jesús siguió enseñando el resto del día. Luego, cuando llegó la noche, salió del templo y él volvió a Betania. Bueno, aquí se presenta, como he mencionado también, la oportunidad aquí también se rechaza. ¿Cuál oportunidad? La oportunidad de renovarse. Pero también se presenta la oportunidad de llevar fruto. Miren lo que también tenemos aquí en Mateo
casi siguiendo la misma porción que estamos estudiando en los versos 18 hasta el 22. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Entonces nosotros podemos ver, leyendo hasta el verso 22, el verso 21 y 22, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, en medio del drama, un desconcertante incidente ocurrió. Es decir, que parece no concordar con todo lo demás que estaba sucediendo, con todo lo demás que estaba ocurriendo, sin mencionar que no parece concordar con lo que conocemos de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que muchos por lo general toman el evento como una lección ejemplarizante relacionada específicamente con la nación judía. Pero otra vez, la oportunidad se presenta. El lunes por la mañana, cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, dice la Escritura que él tuvo hambre, y esto era normal. Acuérdense que el Señor Jesús, en la condición de hombre, de ser humano, él tuvo todas las necesidades humanas. ¿Ve? Dice que él tuvo hambre. Y es probable que él y sus discípulos salieran de Betania antes de la primera comida del día, la cual los judíos ingerían a media mañana, costumbres muy propias. Por eso dice en Marcos 11:13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Podemos hasta relacionar esto con que el Señor tenía hambre y a lo mejor pretendía calmar su hambre comiendo este fruto que personalmente lo he podido comer y realmente me parece delicioso. Marcos explicó que no era tiempo de higos, ¿ve? La Pascua era a finales de marzo o a principios del mes de abril, mientras que la temporada de los higos no comenzaba sino hasta finales de mayo o principios de junio, por exactamente el mes que ahorita nosotros estamos viviendo. Sin embargo, Jesús pensó que la higuera podría tener higos porque tenía hojas. ¿Ve? Por regla general, las flores aparecían antes que las hojas, y esto así sucede en el reino vegetal, ¿verdad? Una higuera que tuviera hojas estaba en efecto anunciando que por lo menos tenía pequeños higos verdes que podían comerse. Entonces, por el contrario, cuando Cristo llegó hasta la higuera, dice que nada halló sino hojas, que maldijo a la higuera diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, dice. Lo oyeron sus discípulos. Entonces aquí otra vez tenemos una oportunidad que se rechaza. Vemos que a la mañana siguiente Jesús
y los 12 anduvieron nuevamente la misma ruta. Es la misma ruta. Cuando llegaron a la higuera, hallaron que se había secado desde las raíces. Es decir, un árbol moribundo toma semanas o meses para morir. ¿Ve? Usted, estoy más que seguro que la mayoría de los que escuchan ha podido presenciar esta condición del reino vegetal. Al principio algunas de las hojas se tornan de color café, amarillento, luego a más hojas les pasa lo mismo y después de largo tiempo por fin llega a ser obvio que la totalidad del árbol ha muerto. Ha muerto ese árbol. La higuera, en cambio, se secó de la noche a la mañana. Esa es la situación clara que aquí se nos presenta. Entonces era obvio que un milagro había ocurrido. Un extraño milagro, por cierto, pero sin embargo era un milagro. Era un milagro. ¿Ve? Los discípulos se asombraron y Pedro dijo, noten lo que dice en Marcos 11:21, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y muchos se preguntan, ¿por qué hizo Jesús el milagro? Los 12 deseaban saber cómo lo hizo. Es decir que yo muchas veces le pongo cuidado a esta situación de curiosidad y muchas veces hasta de ingenuidad de estos 12 discípulos, porque yo en esta etapa a ellos los considero discípulos, alumnos, pues eso es lo que es un discípulo, no los apóstoles que llegarían a ser. Y Jesús repitió algunas enseñanzas dadas anteriormente sobre el poder de la fe. Noten lo que dice en Marcos en el capítulo 11, en los versos 22 hasta el 24. Marcos capítulo 11, versos 22 hasta el 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá en esta situación bien clara? Luego, el Señor Jesús añadió una exhortación relacionada con perdonar a los demás. Aquí mismo, más abajo, los versos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tal vez, hermanos, no deseaba que los discípulos se llevaran la impresión de que el hecho de maldecir la higuera les daba el derecho, pues, de maldecir a los hombres. Es evidente que el Señor Jesús no hacía cosas para que se malentendieran las situaciones, para que ellos agarraran por el lado equivocado sus enseñanzas. Podríamos dejar hasta aquí el asunto, pero sigue en pie el hecho de que este milagro no se parece a ningún otro milagro que el Señor Jesucristo hizo.
El resto fueron milagros de misericordia, mientras que este fue un milagro de juicio, hermanos, un milagro de juicio. Y es que, visto en el contexto, es difícil no ver como una parábola en movimiento. Hay un extraño paralelo entre la higuera y el pueblo al cual Jesús estaba tratando de llegarle allí en Jerusalén. Difícilmente podrá uno que estudia la palabra de Dios dejar de notar cuán perfectamente tipifica al pueblo judío esta higuera. ¿Por qué? Pues estaba aparte de los demás árboles, hacía ostentación de sus pretensiones, se mostraba estéril en cuanto a los resultados y era objeto de condenación. Entonces, Cristo estaba rodeado del ajetreo de los preparativos para la fiesta de la Pascua. Ustedes han entendido perfectamente bien que el ajetreo de la fiesta de la Pascua era algo verdaderamente maravilloso. Y esto debió haber sido señal de profunda espiritualidad. Pero todo ello, para usar esta terminología del texto, no era sino hojas. ¿Ve? No era sino hojas. Otra vez, recordando lo que dice el capítulo 11 de Marcos, el verso 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. No era tiempo de higos. También es difícil no hacer aplicación personal. La Biblia nos enseña, hermanos, que todos nosotros, como seguidores de Jesús, debemos de dar fruto. Eso es la enseñanza que aquí se nos está presentando, que la higuera solo tenía hojas. ¿Y por qué? Bueno, una aplicación al pueblo judío. El pueblo judío estaba en su etapa de más dureza, se puede decir. No oían, no entendían, no querían, cerraron su mente, sus oídos, sus ojos, su mente, todo, hermano. ¿Ve? Entonces, pero también nos está dando una lección a nosotros este milagro que da aquí de la higuera estéril. Y esa lección es que todos nosotros debemos de dar fruto. Dice en Mateo, en el capítulo 7 y el versículo 19. Ustedes conocen muy bien este versículo y lo usamos muy a menudo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es como que dijera acá, hermanos, todo cristiano que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto es la figura que se nos presenta en relación al día del juicio final, hermanos. ¿Ve? Cuando el Señor venga y si no hemos dado los frutos como sus hijos que somos, entonces vamos a echar al fuego. Y casi siempre la figura del fuego en las Sagradas Escrituras es símbolo de castigo. Es rara las veces que podemos leer la palabra fuego como literalmente lo es, un fuego en el sentido de cocinar alimentos, pero generalmente esa es la aplicación que así se ve. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Será posible, sin embargo, hermanos, que cuando el Señor examine nuestras vidas no vea sino más que hojas?
Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. En conclusión a todo estas lecciones que hemos visto en las oportunidades que fueron desaprovechadas, quiero decir lo siguiente, que estas han sido lecciones sobre oportunidades que fueron verdaderamente desaprovechadas. Los griegos representaban la oportunidad como una mujer con un extraño peinado, podemos decir, cabello largo al frente y corto atrás, y explicaban que a ella se le podía tomar del cabello cuando se acercaba, pero no cuando se alejaba. Entonces, la imagen ilustra que las oportunidades desaprovechadas se han ido para siempre. Y esa es la realidad. Todas las oportunidades son importantes, pero nuestra oración especialmente es que ninguno desaproveche las que se presentan en este estudio que aquí hemos venido realizando. Hemos visto algunas oportunidades, pero se podrán presentar muchas más oportunidades, las cuales podemos aprovechar. Por ejemplo, me refiero a aquel que todavía anda en busca de la verdad. Me refiero a todo aquel que anda escudriñando la verdad de nuestro Señor. ¿Cómo sucedió conmigo hace 51 años? Porque empecé a escudriñar la Biblia a través del curso bíblico por correspondencia que dice la Biblia cuando yo tenía los 17 años. ¿Ve? Entonces se presenta esta lista como la oportunidad de creer en Cristo. Se presenta para nosotros los hijos de Dios, me paso ahora a la iglesia, la oportunidad de alabar correctamente al Señor. Se presenta la oportunidad también para los hijos de Dios de ser renovados continuamente espiritualmente hablando. Se presenta la oportunidad para nosotros como hijos de Dios de dar fruto permanentemente. Lucas capítulo 21, en los versos 37 hasta el 38, nos dice lo siguiente. Noten lo que dice Lucas 21, 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Se presenta este resumen de las actividades que llevó a cabo Jesús durante la última semana de su ministerio personal. Repito, y enseñaba de día